Candy Candy, primera parte, capítulo 10. Justo cerca de su oreja resonó un extraño ruido. Candy metió la cabeza debajo de las frazadas. Candy murmura, adormilada. Por favor, deja de hacer esos ruidos, tengo sueño. Luego, alzando la voz. Te he dicho que pares. No puedo dormir. Levantándose repentinamente, la muchacha se encontró frente a una pareja de caballos y tuvo que contener un grito. Candy se da cuenta. Lo olvidaba. Anoche tuve que trasladarme al establo. Recordó cómo, el día anterior, su corazón rebosante de alegría por la espléndida fiesta había estallado, como si fuera un globo, en un instante. Candy sacudió la cabeza y dijo, recordando las palabras de la hermana Lane. La hermana Lane siempre lo decía, cada vez que piensas en algo malo y te sientes triste, tu corazón se hace más pequeño. César relinchó sacudiendo orgullosamente el cuello, como para darle la razón. La muchacha sonrió. ¿Qué ojos tan tiernos tenían los caballos? El del reluciente pelaje negro de nombre César pertenecía a Neal, mientras la blanca Cleopatra era de Elisa. Según le habían dicho, se trataba de dos pura sangre. Sin embargo, los dos hermanos habían manifestado cierto interés por la equitación solo en la fase inicial y parecían no albergar el menor afecto o admiración por sus animales. Los caballos permanecían ahí, moviendo la cabeza y mostrando sus grandes dientes. Candy los comprende. ¿Tienen hambre, verdad? Perdónenme, enseguida les preparo el desayuno. En verdad son muy madrugadores. Bostezó y luego se dio la vuelta para vestirse rápidamente. Candy piensa, divertida. Es necesario respetar las buenas costumbres incluso en presencia de los caballos. Era una estructura oscura, llena de paja y heno húmedos. En el interior se sentía el típico olor de los establos, pero a Candy no le importaba en absoluto. Candy les cuenta a los caballos. ¿Saben? En el hogar de Pouni me hacía cargo de las gallinas y en la zona también había ranchos, así que ya he tenido amigos parecidos a ustedes. Luego pasó a las presentaciones oficiales. César, Cleopatra, es un gran placer conocerles. Yo me llamo Candy Sehuite, pero pueden llamarme Candy. Por toda respuesta, los caballos abrieron al mismo tiempo el hocico en una especie de sonrisa. Después de haberlos saludado con un ligero golpecito en la nariz, la muchacha comenzó a dedicarse a la limpieza. Candy les promete. Ya verán, convertiré este establo en un resplandeciente palacio. Cada vez que hablaba, los dos animales resoplaban como para responderle. Era maravilloso poder hablar con alguien. Una vez terminó con la limpieza, sacó la cubeta que ahora estaba completamente llena. El jardinero Whitman siempre comenzaba su trabajo muy temprano por la mañana. Candy tararea para sí mientras camina. Recuerdo que la señorita Pouni lo usaba como abono. Quizás también el señor Whitman está contento de tener un poco. Realmente soy muy afortunada de tener que ir por las paredes para llevar un bien tan valioso. Lala. Le dirigió al hombre con un sombrero de paja, medio oculto entre las abundantes y coloridas flores de alcea, un ademán en señal de saludo. Candy se acerca. Señor Whitman. Le he traído un poco de abono. De repente se puso rígida, enrojeciéndosele el rostro al ver a Anthony asomarse entre las altas alceas anaranjadas. Anthony la saluda. Buenos días, Candy. Candy responde, nerviosa. Oh. Anthony, buenos días. El jardinero interviene, tomando la cubeta. ¿Has sido tan amable de traerme el estiércol de los caballos? Te lo agradezco, Candy. Luego, ensombreciéndosele el rostro, continúa. Esta mañana Mary me ha contado todo. Así que te han instalado en el establo. Todos estamos de acuerdo en que es una injusticia. Lamentablemente yo no puedo hacer mucho, pero si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Me dirás cuando haya algo que necesites, ¿cierto? Candy le dirige una gran sonrisa, tratando de no conmoverse. Gracias, señor Whitman.
Detrás de él, Anthony tenía la cabeza inclinada y miraba hacia otra parte, pero parecía que estaba tratando de contener la rabia. El jardinero se vuelve hacia Anthony. A propósito, señorito, ¿quería saber algo más sobre las plagas? Anthony se apresura a responder. No, he entendido todo. Gracias, señor Whitman. Cuando el jardinero se marchó para ocuparse de otras flores, Anthony se paró frente a Candy y con una mirada muy seria, preguntó. Anthony, preocupado. Candy, ¿qué significa eso de que te han instalado en el establo? Candy responde con ligereza. Oh, nada importante. Prácticamente el establo se ha convertido en mi habitación. Anthony exclama, enrojecido por la indignación. ¿Cómo puedes decir que no es nada importante? Candy muestra enseguida una hermosa sonrisa. Para mí es mejor así, Anthony. Me siento mucho más cómoda, en serio. Había hablado demasiado rápido y el muchacho se quedó observándola en silencio mientras ella se esforzaba por parecer feliz. No era posible que prefiriera vivir en el establo. Anthony recordó que cuando la conoció estaba llorando. Aquella sonrisa hacía que le doliera el corazón. Candy trata de llevar la conversación hacia otro tema. Mejor dime, ¿conoces bien al señor Whitman? Anthony responde, cambiando de actitud. ¿Cómo? Ah, sí, me enseña muchas cosas sobre el cultivo de las rosas, por ejemplo, el método para crear híbridos. Si Candy no quería hablar más de su situación, definitivamente no la forzaría. Candy pregunta, interesada. El cultivo de las rosas. ¿Te gusta mucho, verdad? Anthony asiente. Sí. Tienen un aspecto dulce y noble. Candy piensa para sí. Exactamente como tú, Anthony. Se contuvo de expresar su pensamiento. Por lo general siempre decía todo lo que se le pasaba por la mente, pero cuando estaba en compañía del muchacho, por alguna extraña razón, siempre se sentía demasiado emocionada. Habría querido quedarse todavía allí para hablar con él, pero la mañana estaba llena de tareas por hacer. Anthony se despidió para ir a ocuparse de sus flores, ubicadas en un área interna del inmenso jardín de rosas de los Arlay, y Candy regresó saltando al establo. Candy piensa, emocionada. No puedo creer que lo haya vuelto a ver tan pronto. Quizás he sido realmente afortunada de que me hayan trasladado al establo. Habría querido hablarle un poco más. Pero claro. Cuando tenga un poco de tiempo libre, trataré de volver al portal de las rosas. Candy esperaba de ese modo nuevamente poderlo encontrar. Una vez que tomó la decisión, se sintió llena de energía y comenzó a buen ritmo a lavar las servilletas y a limpiar las ventanas. Cuando acabó las tareas, se fue corriendo al portal de las rosas, antes de que Elisa y los demás pudieran descubrirla. Sorprendidos por su paso veloz, los pajaritos del bosque gorjeaban ruidosamente desde la copa de los árboles. La entrada estaba cerrada. Aferrándose a las puertas de hierro sobre las cuales se entrelazaban las flores escarlata, Candy miró hacia el interior. Trató de pronunciar suavemente el nombre de Anthony. ¿Pero quién hubiera podido responder alguna vez aquel llamado tan débil? Candy llama en voz baja. Anthony. En un segundo intento, casi como queriendo burlarse de ella, los pétalos de una rosa cayeron al suelo. Candy decidió olvidarse de ello, y contrariamente a como había hecho de ida, de regreso se desplazó lentamente por el camino. Estaba sorprendida de su propio comportamiento. Candy reflexiona, confundida. ¿Por qué tenía tanta necesidad de volver a ver a ese muchacho? ¿Tal vez porque se parecía al príncipe de la colina? No, cuando estaba con Anthony, Candy sentía algo que nunca había experimentado antes. Era casi como encontrarse en una suave nube, envuelta en el perfume de las rosas. Desilusionada, regresó al establo y se detuvo en seco. Candy exclama, sorprendida. Anthony. Ahí frente a ella se encontraba precisamente el muchacho que estaba buscando. Tenía en la mano una maceta que contenía una plantita de rosas con capullos de un tono rosa claro. Anthony dice, tímidamente, bajando la mirada.
Candy. Te estaba esperando. Candy también aparta la mirada. Yo. Su corazón estaba a merced de las emociones, había corrido hasta el portal de las rosas para poder encontrarlo, pero mientras tanto, él también había venido a buscarla y se había quedado esperando su regreso. Candy se ofrece. ¿Quieres sentarte? Más bien, no, mejor quedémonos afuera. Después de todo, un establo no es muy apropiado para ti, Anthony. Anthony responde con determinación. No es cierto. El joven entró primero, aunque tuvo que contener la respiración por un momento. Vio la cama de madera ubicada en una esquina del pequeño establo, la paja bien amontonada por un lado y algunas flores colocadas en el interior del comedero. El ambiente parecía agradable y casi mágico. Sin embargo, Anthony piensa, indignado. La están tratando exactamente igual que a los caballos. Candy se disculpa. Anthony, te pido disculpas, no es una habitación muy hermosa. Pero aún así tiene su estilo, ¿no crees? Hay gente que en las paredes tienen pinturas de caballos, yo en cambio, los tengo de verdad. No todo el mundo tiene esta clase de magníficos animales en su propio dormitorio, no. Anthony observó a la muchacha mientras le describía, sin vergüenza, su nuevo hogar. Anthony reflexiona. ¿Qué era esa sensación que crecía en su interior? Era la primera vez que le pasaba algo similar. No importa en dónde viva, siempre es la misma. Nunca se queja, y siempre ve el lado bueno de cada cosa. Nunca había conocido a alguien como ella. Anthony dice, recordando. Lo olvidaba, te he traído un regalo. Candy se ilumina. ¿Cómo? ¿Para mí? Anthony presenta el regalo. Aquí está. Candy, con el corazón latiéndole con fuerza, toma la maceta. Unas rosas tan hermosas. ¿Para mí? Uno de los capullos tímidamente se estaba preparando para abrirse. Anthony explica. Estas rosas son el resultado de un híbrido del que me he ocupado yo mismo. Fallé muchas veces, pero finalmente. Candy pregunta, conmovida. ¿Y quieres darme a mí algo tan valioso? Anthony dice en voz baja, acariciando la nariz de César. Sabes, ha pasado un tiempo desde que pensé en cómo llamaría esta nueva rosa, pero finalmente he encontrado el nombre adecuado. Candy pregunta, expectante. ¿Y cómo las has llamado, Anthony? Anthony murmura, volviéndose a mirarla, avergonzado. Dulce Candy. En ese momento, fue como si en el corazón de Candy se hubiera abierto un capullo escarlata. Los dos se quedaron mirando fijamente en silencio, perdidos en la brillante mirada del otro.